Ya vamos a empezar hablando de meningitis. Si tienen dudas me pueden ir preguntando. Ya. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve bien. Ya, súper. Ya, entonces, a modo de introducción, la meningitis es una inflamación de las meninges, ya, y en tanto de las meninges como del líquido cefalorraquídeo, que es este líquido que rodea todo el sistema nervioso central. Existen, si bien nosotros cuando hablamos de meningitis, lo primero que se nos viene a la mente es la meningitis bacteriana o la meningitis viral, existen otras etiologías distintas a la infecciosa y entre estas puede ser alguna meningitis autoinmune, una neoplásica, por ejemplo, la carcinomatosis meningia, o etiologías ya una meningitis química producto de algunos fármacos en particular. Ya, sobre todo fármacos, por ejemplo, de quimioterapia, ya, o estos anticuerpos monoclonales a veces que pueden generar ciertas reacciones. Dentro de las meningitis infecciosas, ahí están toda la gama que ya conocemos, ya sea meningitis bacteriana, por virus, hongos o parásitos, y dentro de las meningitis bacterianas, los agentes más frecuentes o más comunes de desarrollar esto son el Streptoneumoniae, la Neisseria meningitidis y el Haemophilus influenza tipo B. ¿Ya? Con respecto a las meningitis virales, que son como las meningitis más frecuentes, está la familia de los enterovirus, los herpes simple 1, 2 y 6 y las virus varicela zoster. Y con respecto a los hongos, el más frecuente es el criptococo, ¿ya? Ahora, todos conocemos el perfil clásico de la manifestación como del libro de la meningitis aguda, que es este cuadro, este típico paciente con dolor de cabeza fuerte, fiebre, ya, y estos signos meningio o rigidez de nuca, ¿cierto? Ahora, la incidencia va a variar dependiendo de las diversas regiones. Por ejemplo, en Países Bajos, por ejemplo, en el África subsahariana, nosotros podemos encontrar alta incidencia de, por ejemplo, meningitis meningocócica y de hecho se establece una incidencia tan dispar versus otros países, por ejemplo, Europa o Norteamérica, en donde, por ejemplo, la incidencia de meningitis en Sudáfrica va de 1.000 en 100.000 habitantes versus en países, por ejemplo, de altos ingresos, países desarrollados, la incidencia baja de 1 en 100.000, ¿ya? O sea, así de amplia es la incidencia como varía dependiendo el área geográfica a estudiar, ¿ya? Ahora, la otra variante que también se ve es la tendencia temporal que hay en los cuadros de meningitis, ¿ya? En donde se ha visto que en épocas de otoño y verano es mucho más frecuente versus, por ejemplo, pacientes, o sea, en épocas de invierno y primavera, ¿ya? O sea, bueno, en el caso de nosotros, de aquellos países que están bajo la línea del Ecuador, en general en los meses de diciembre hasta mayo, por ahí, junio, y ya en países del Ecuador hacia arriba, ya el segundo semestre del año, ya es donde es más frecuente. Ahora, con respecto a conceptos básicos, porque esto es importante que ustedes sepan diferenciar qué es una meningitis, qué es una encefalitis, qué es una meningoencefalitis. La meningitis, como ya les había dicho, es una inflamación de las meningias, o sea, estas capas que recubren el sistema nervioso y al mismo tiempo del líquido cefalorraquídeo. La encefalitis, por otra parte, es una inflamación del parénquima cerebral, ¿ya? Y la meningoencefalitis es aquella cuadro inflamatorio que involucra tanto las meninges como el parénquima cerebral, ¿ya? Y esto se los hago porque uno dice, ya, pero es obvio el concepto. Bueno, no es tan obvio. A nosotros nos ha tocado de repente evaluar a becados de medicina interna, por ejemplo, que no saben
diferenciar en si están frente a una meningitis, una meningoencefalitis o una encefalitis como tal de forma aislada. Entonces, por eso es súper importante que les quede claro cuál es cuál, para que el día de mañana también el enfoque también sea distinto. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo de una meningitis aguda? En el caso de esto, ya vamos a hablar de aquí para adelante, meningitis infecciosa, ¿ya? Aguda infecciosa. Entonces, pacientes menores de 5 años y adultos mayores de 65. Pacientes que vivan en hacinamiento. Por ejemplo, nos pasó mucho con la migración de, por ejemplo, pacientes haitianos, que cuando fueron llegando a Chile, veíamos que vivían varias familias en una casa y cada familia vivía en una pieza, que en nuestra cultura de Chile, claro, a lo mejor entre hermanos podrán compartir una pieza entre 2, 3 hermanos, ya, pero está la mamá, el papá, el perro, la guagua y los otros 2 hermanos más grandes en una misma habitación, ¿me entienden? Entonces es otro tipo de hacinamiento, o sea, muy grande. Y obviamente con distintas familias, o sea, imagínense en una casa, cada familia viviendo en una habitación y todos compartiendo, o sea, con un baño o 2 baños, muchas veces hacían sus necesidades incluso en las mismas habitaciones donde vivían. Entonces, la higiene ahí es un rol súper importante, ¿ya? Los pacientes no vacunados, o sea, con la implementación de las vacunas, por ejemplo, de la Haemophilus influenza, del meningococo, del neumococo, disminuyeron a nivel mundial de forma significativa la incidencia de meningitis. No obstante, viene toda esta era de los antivacunas que han vuelto a aumentar la tasa de prevalencia de esta patología. Entonces, ojo, y siempre preguntar cuando sospechamos a lo mejor un cuadro de meningitis, preguntar el estado inmunológico del paciente si es importante, ¿ya? Con respecto a la inmunosupresión, claro, nosotros hablamos de inmunosupresión, no siempre es solo VIH, ya, si bien es si no tiene el antecedente de inmunosupresión, ya sea o farmacológico, ya a veces hay muchos pacientes con enfermedades autoinmunes hoy en día, por ende, vamos a ver pacientes con ciclofosfamida, con metrotexato, azatropina, ¿ya? O, por ejemplo, con estos anticuerpos monoclonales que cada vez hoy se ocupan con más frecuencia, entonces esos pacientes son inmunosuprimidos, ¿ya? Entonces, no todo es VIH. Ahora, con respecto a la clínica clásica, como les decía yo, tenemos la triada clásica que es la cefalea, ¿cierto? Nuestra rigidez de nuca y la fiebre, que acá no la escribí. ¿Ya? Sorry la letra. La tablet cuesta menos. ¿Ya? Entonces, nuestra triada clásica son estas 3 cosas. Pero también, por ejemplo, hay pacientes que, claro, uno le hace la evaluación de rigidez de nuca, pero no se quejan, pero sí mucha cervicalgia. Entonces, ahí hay que tener ojo en preguntar dirigidamente. Ya, lo otro son los signos meningios que lo vamos a ver a continuación. A veces llegan muchos pacientes que ingresan con cuadro subfebril, cefalea, malestar general y de repente debutan con crisis convulsiva. Muchas veces a estos pacientes, y ustedes probablemente lo van a ver a futuro, paciente con malestar general, dolor de cabeza, para la casa, no rinofaringitis, sinusitis, etc. 2, 3, 4 consultas en el SAR, después la urgencia, nada lo pescó. El paciente llega a la 5ª consulta o a la 3ª consulta y te convulsiona en el servicio de urgencia. O sea, ojo ahí con la historia, ¿ya? Siempre tener, con los factores de riesgo obviamente, y con la historia, tener harto ojo en que no se les vayan a pasar meningitis también para la casa. Pacientes que consultan por dolor de cabeza, que te dicen que no sufrían de dolores de cabeza previamente o que este dolor de cabeza es distinto a los que ellos antes presentaban, más fiebre. Ojo, pacientes de 20 años, 30 años con fiebre 38, 39 no es algo frecuente de encontrar, ¿ya? Entonces siempre pensar en algo infeccioso, probablemente bacteriano, sobre todo si ya uno sabe que en un cuadro viral los primeros 2, 3 días son los días de mayor sintomatología, pero si este paciente cada vez va sumando síntomas y va empeorando en su cuadro clínico,
Ahí hay que levantar las antenas y pensar que esto a lo mejor se pudo haber complicado, ¿ya? Entonces, lo otro son las vasculitis infecciosas, producto de esta inflamación exacerbada a nivel del sistema nervioso central. Cuadros de hidrocefalia, esto sobre todo es cuando hay demasiado edema en áreas localizadas, por ejemplo, una romboencefalitis en fosa posterior puede obstruir el acueducto a nivel de mesencéfalo y finalmente hacer, por ejemplo, una hidrocefalia obstructiva, ¿ya? Lo otro son neuropatías craneales, por ejemplo, la tuberculosis es frecuente encontrar porque producen hipertensión intracraneal y pueden comprometer los sextopares, ¿ya? De forma bilateral o unilateral, obviamente a depender si hay, por ejemplo, tuberculoma, etcétera, que pudiesen estar provocando esto, ¿ya? Y el compromiso de conciencia, que esto es la clave para sospechar en meningoencefalitis, ¿ya? Ya lo mismo las crisis convulsivas. Nos hablan, tanto las crisis convulsivas como el compromiso de conciencia, de que aquí hay compromiso parenquimatoso cerebral. Por ende, debemos sospechar de que esto no es solo una inflamación de las meninges, sino al mismo tiempo hay daño estructural. Ahora, con respecto a los signos meningios, son específicos, pero poco sensibles. O sea, nosotros podemos encontrar los signos meningios en muy pocos pacientes. O sea, si nosotros esperamos encontrar un signo meningio para recién ahí plantear hacer una punción lumbar, probablemente vamos a llegar tarde, vamos a llegar cuando esta meningitis probablemente ya se complicó. Entonces, claro, antes se describían porque no había escáner, no siempre se podía hacer punción lumbar, no habían suficientes médicos para resolver, entonces el paciente llegaba tarde, menor nivel educacional, pero hoy en día los pacientes consultan mucho más precoz, entonces cada vez encontramos menos signos meningios en nuestros pacientes, ¿ya? Ahora, con respecto al signo de Brudzinski, este consiste en que cuando nosotros ven el puntero, no, yo no lo veo menos. Creo que no. No, ya, dejen. ¿Ahora sí? Sí, ahí sí. Ya, entonces, el signo de Brudzinski consiste en cuando yo realizo una flexión pasiva del cuello, lo normal es que el paciente a la flexión del cuello no genere ninguna respuesta, ni corriente, ni malestar, nada, ¿ya? Ahora, a lo más, no sé, si está con cefalea, decir que no le duele la cabeza un poco más nomás, pero no debería ser ninguna respuesta motora. No obstante, cuando está positivo o está presente el signo de Brudzinski, cuando nosotros realizamos una flexión pasiva del cuello, el paciente de forma refleja flexiona la cadera, ¿ya? Para disminuir como este estiramiento de las raíces de las meninges inflamadas, ya con respuesta al dolor. Por otro lado, el signo de Kerning lo podemos hacer de dos formas distintas. Una es el paciente del decúbito supino, elevamos la extremidad de forma extendida, ¿ya? Y hacemos una flexión de cadera. Entonces el paciente no tolera, un paciente con signos meningio Kerning positivo, es que cuando yo intento levantar la extremidad inferior de forma extendida, llega un punto en donde el paciente de forma refleja flecta la rodilla por dolor, ¿ya? Por lo mismo, por este estiramiento de estas meninges inflamadas. Y la otra forma de evaluar el Kerning es hacer una flexión de cadera con flexión de rodilla. Nosotros intentamos extender la extremidad inferior de forma como en esta imagen, ¿ya? Extendemos. Sin embargo, cuando nosotros intentamos extender la extremidad, el paciente hace un movimiento hacia abajo como reflejo por el dolor, ¿ya? Entonces, esas son las formas de evaluar los reflejos meningios. ¿Dudas hasta ahí? No, ninguna. Ya. Entonces, con respecto al diagnóstico, obvio, lo más importante es la clínica y nuestros apoyos diagnósticos son la punción lumbar y las neuroimágenes. Con respecto a la punción lumbar, nosotros vamos a solicitar estudios básicos, que es el citológico, el citoquímico, el cultivo y la tinción Gram, que eso se los solicitamos a todos, ¿ya?
Y el film array, que el film array lo que es como un examen estandarizado que estudia mediante PCR las bacterias, virus y el criptococo, que es el hongo más frecuente, de forma como estandarizada. Con la misma muestra, proceso todas esas PCR al mismo tiempo. En comparación, por ejemplo, con establecer o medir PCRs específicas, no sé, sospecho varicela, entonces pido específicamente la PCR para varicela, y el film array incluye igual varicela, la sensibilidad de la PCR específica versus la sensibilidad del film array, obviamente la del film array es un poco más baja, pero cuando nosotros llega recién el paciente a la urgencia y no tenemos muy claro para dónde va, si esto es viral, bacteriano, qué sé yo, se pudiese pedir de entrada para un poco orientarnos, ¿ya? Y si queda la duda y sale negativo, se puede pedir después la PCR específica. Es un examen rápido de obtener el resultado, pero tiene mayor costo que, por ejemplo, estos paneles de meningitis viral o el panel de meningitis bacteriana, que se pide de forma indistinta, pero es igual, tarda más, ¿ya? Y lo otro son las serologías específicas, que ahí nosotros, por ejemplo, no sé, nos pasa mucho que la listeria, sabemos que en los paneles no está muy, no es muy sensible, por ende pedimos a veces PCR listeria de forma específica, o por ejemplo, en el caso de sospechar una tuberculosis, a veces pedimos un GenExpert, ¿ya? O un cultivo con ácido alcohol resistente frente a la sospecha, ¿ya? Y con respecto a las neuroimágenes, tenemos la resonancia y el escáner de cerebro, que vamos a ver imágenes más adelante y las vamos a ir explicando. Ahora, con respecto al panel básico, que es este que les mostraba acá arriba, que es el citológico, el citoquímico, el cultivo del Gram, ¿ya? Entonces, dentro del citoquímico está la glucosa, ¿cierto? Que eso siempre está junto con las proteínas, etc. Entonces, lo normal, obviamente, es que la glucosa esté normal, o esté dentro de sobre los 60% o 40% más en relación a la glicemia en sangre. Ahora, cuando nosotros encontramos una hipoglucorraquia, nosotros automáticamente pensamos en una infección bacteriana, ¿ya? Ahora, si es una hipoglucorraquia severa, o sea, no sé, por ejemplo, lo normal es que si el paciente tiene una glicemia de 100 en sangre o de 90 en sangre, encontremos una glucosa en LSR de 50, 60, aprox, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si fuese una infección bacteriana, uno esperaría encontrar una glicemia en LSR de 30, de 20, a lo mucho. Por ejemplo, en la tuberculosis hacen una hipoglucorraquia severa, a 2, glicemia 2, glicemia 3, a ese nivel de hipoglucorraquia severa. Entonces, si ustedes ven en un análisis una hipoglucorraquia severa, nunca se olviden de la tuberculosis o, por defecto, la infección bacteriana, ¿ya? Con respecto a las proteínas, acá el corte puse 35. En algunos papers van a encontrar el corte en 45, ¿ya? Pero ahí es variable de fuente bibliográfica en tanto, ¿ya? Ahora, para temas de evaluación en su prueba, van a ser los cortes, ¿ya? Para que no hayan discrepancias. Ahora, con respecto a las proteínas, lo normal es que estén bajo 35 miligramos por decilitro. Si están sobre 35, incluso sobre 40, 50, uno habla de que están alteradas, están aumentadas, y esto puede indicar diversas cosas. Puede indicar si está solo las proteínas elevadas, sin hipoglucorraquia y sin celularidad, uno pudiese pensar, por ejemplo, en inflamación a nivel del sistema nervioso. Nada más que eso. Eso es lo que traduce, ¿ya? Como aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Ahora, con respecto a la celularidad, lo normal es que nosotros no encontremos más de 5 leucocitos por milímetro cúbico. Ya, si encontramos sobre eso, ahí hay que ir caso a caso interpretándolo. Ahora, cuando hablamos de una meningitis viral, uno en general encuentra leucocitos bajo 500 en general, ¿ya? Y cuando, dígame. Una pregunta, ¿está compartiendo el PPT? Es que al menos yo no lo veo. No sé. Ya, es que a lo mejor, no sé qué, algo mejor lo solo. Déjame ver. Sí, yo tampoco lo veo. Ya, no sé qué habrá pasado. Ya, menos mal me dijeron.
Si no, hasta el final. Ya, ahora sí lo ven, ¿cierto? Sí, sí. Sí, ahí sí. Ya, entonces lo que yo les explicaba es que ¿se quedaron en qué parte para saber? En las proteínas, según yo. Ya. Entonces, como les decía, en las proteínas el corte normal que en general se ocupa son 35. O sea, menos de 35 es normal, sobre 35 está alterado. Y cuando solo se encuentran proteínas elevadas, lo que habla es de inflamación del sistema nervioso a nivel del líquido cefalorraquídeo. Y esto puede ser solo inflamación o puede ser traducir a algo infeccioso. Con respecto a la celularidad, nosotros deberíamos no encontrar nunca más de 5 leucocitos en un LCR normal. Se pueden a veces encontrar 1 o 2, ¿ya? Pero eso es normal o esperable. Con respecto a cuando uno piensa en una meningitis viral, en general los leucocitos están alrededor de los 500 leucocitos, ¿ya? Pero puede llegar incluso en algunos cortes hasta 1000. Cuando nosotros sospechamos meningitis bacteriana, en general esto ya está sobre los 1000, ya a veces 2000, 3000, 5000, 10000, obviamente dependiendo del grado de infeccioso, ¿ya? Ahora, con respecto al predominio, si habla uno de polimorfonucleares o predominio mononuclear, el predominio polimorfonuclear en general, uno lo asocia a una meningitis bacteriana, ¿ya? Ahora, el predominio solo mononuclear, sin hipoglucorraquia ni nada, de forma aislada, más proteínas elevadas, leucocitos elevados, uno pensaría en una meningitis viral. Y si uno tiene proteínas elevadas, leucocitos elevados, más una hipoglucorraquia y predominio mononuclear, ojo ahí con el tema de la tuberculosis, ¿ya? Una meningitis viral no debería por qué provocar una hipoglucorraquia, no es un hallazgo que nosotros solemos encontrar en las PL, ¿ya? Ahora, esto es más infrecuente, que es que haya un predominio de eosinofilia, ¿ya? Y aquí nosotros debiésemos pensar en alguna infección por hongo, parásito, por ejemplo, un criptococo, o patología granulomatosa, o linfoma de Hodgkin, o un glioblastoma ya como el diagnóstico diferencial. Acá en estas tres ítems, en general acá uno debería encontrar en las imágenes una lesión más tumefacta, como algo tumoral, ¿ya? Entonces, obviamente ahí uno piensa igual en otro diagnóstico diferencial, ¿ya? Acá les puse una tabla resumen, dígame. Disculpe, ¿cómo fue la que dijo que era viral? ¿Era predominio mononuclear y qué más? Bueno, pero acá igual lo vamos a ver, para Ya. reforzar, ¿ya? Entonces, como le decía, cuando está una punción lumbar normal, uno debería que menos de 5 leucocitos, ¿cierto? Que la glucosa esté mayor al 40% respecto a la glicemia en sangre y que las proteínas estén bajo 35, ¿ya? Y cuando hablan de repente, no sé, pues a lo mejor expresa o informa el citoquímico, 2 leucocitos, por ejemplo, predominio mononuclear, uno dice ya, esto está normal, ya porque tienen que ser más de 5, ¿cierto? Es normal. Cuando nosotros sospechamos una meningitis bacteriana, en general las proteínas están elevadas sobre 100. Hay una hipoglucorraquia, o sea, quiere decir que la glicemia en el LSR es menor al 40% respecto al de a la glicemia en sangre. Las células, en general, los leucocitos van a estar elevados sobre 500 y va a haber un predominio polimorfonuclear. ¿Ya? Ahora, en las meningitis virales, las proteínas en general van a estar bajas, los 100, 120, pero obviamente van a estar elevados, van a estar sobre el valor normal. La glicemia en general debería considerarse normal. Los leucocitos pueden ir entre 10 hasta 500 y siempre el predominio es mononuclear, o sea, predominio linfocitario. Y cuando hay meningitis, por ejemplo, granulomatosa por tuberculosis, por ejemplo, a veces no se elevan tantas las proteínas, pero siempre, siempre, siempre va a haber una hipoglucorraquia, ¿ya? Los leucocitos igual tienen una elevación variable entre 10 a 500, 1000, y a diferencia, por ejemplo, en la meningitis bacteriana, que va a haber predominio polimorfonuclear, en una tuberculosis debería haber predominio mononuclear. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ya. Entonces, con respecto a la extinción Gram, todos entendemos que
Ya obvio, examen de rutina, pedimos tinción Gram, pero ¿en qué nos ayuda la tinción Gram? La tinción Gram nos ayuda a orientar el tipo de, claro, decidimos que con el análisis que vimos recién, a lo mejor tiene un predominio bacteriano, ¿cierto? Entonces, a nosotros nos interesa saber para qué la va, para poder orientar nuestro tratamiento antibiótico, ¿cierto? Entonces, por eso se usa la tinción Gram en el SR, porque nos ayuda a orientar, porque hay bacterias que son de Gram negativa y otras bacterias que son Gram positivas, y obviamente el tratamiento farmacológico antibiótico va a ser distinto dependiendo si es uno u otra tipo, ¿ya? Ahora, de los Gram negativos tenemos la Neisseria meningitidis, ¿ya? El Haemophilus influenza y la E. coli. Les puse acá la morfología porque a veces ustedes no van a encontrar que diga tinción Gram, van a encontrar diplococo Gram negativo. Y eso es todo lo que van a informar, y ustedes de forma indirecta tienen que entender que si les informan un diplococo Gram negativo, están hablando de una Neisseria meningitidis, ¿ya? Asimismo, si les hablan de un bacilo, que en general a veces el Haemophilus influenza lo describen como un coco bacilo Gram negativo, uno tiene que pensar que puede ser un Haemophilus influenza, ¿ya? Por otra parte, si les informan un diplococo Gram positivo, uno debiese pensar en una streptoneumonia. Si hablan, por ejemplo, de cocáceas en cadena, pensar en un Streptogalactiae de estos del grupo B. Y si hablan de un bacilo corto, en general uno habla de la listeria, ¿cierto? Gran positiva. Entonces, por eso es importante, yo les puse acá la asociación, porque ustedes lo que le van a informar es específicamente esta parte de acá, lo del diplococo Gram negativa, y ahí ustedes tienen que inferir que se hablan o se refieren a X bacterias, ¿ya? Ahora, acá les puse una tabla que distribuye, por ejemplo, los microorganismos que uno debería esperar dependiendo la edad, ¿ya? En pacientes recién nacidos, nosotros sospechamos, y es de lo frecuente, el Streptogalactiae. ¿Por qué? Porque se produce esta infección a través, sobre todo en pacientes, o sea, en niños que nacen por parto vaginal, ya por esta contaminación de la mama. Por eso se hacen test a las mujeres embarazadas semanas antes del parto, detectando el Streptogalactiae, ya que estos pacientes en general evitan el parto a nivel de, o sea, un parto vaginal, sino que programan cesáreas muchas veces, ¿ya? Por otra parte, por ejemplo, en la población adulta en general, los gérmenes más frecuentes de encontrar el Streptoneumonia y la Neisseria meningitidis, y en pacientes adultos mayores en general aparece nuestra querida listeria, que uno siempre debiese ir a buscarla de forma dirigida, y también agregar en el tratamiento uno específico que lo vamos a hablar más adelante para que no se le olvide, que es la ampicilina, ¿ya? Entonces, en pacientes sobre todo 70 años, síntomas más de fosa posterior, ojo ahí la listeria, ¿ya? Bueno, hace poco salió un brote de listeria en consumos de productos de estos Cuisine & Co, del Jumbo, ¿ya? Que hubo un brote de listeria y ahí salieron varios casos de meningitis por listeria, ¿ya? Entonces también se puede encontrar en estos brotes como de alimentos. Ahora, aquí les puse el FilmArray, más que nada un tema de que ustedes conozcan qué patógenos incluye cada uno de, o sea, qué patógenos incluyen en general cuando uno solicita un FilmArray en LSR. Ya, dentro de las bacterias que incluye este panel, incluye la E. coli, el Haemophilus influenza, la listeria, Neisseria, el Streptogalactiae y el Streptoneumonia. Con respecto a los virus, incluye citomegalovirus, los enterovirus, el herpes 1, 2 y 6, el parecovirus humano, que ese se describe, pero yo nunca he visto un caso con ese virus, y el otro es el herpes por varicela, ¿ya? Y dentro de los hongos que incluyen son los criptococos, que está el neoformans y el gati, que son los más frecuentes, ¿ya? Ahí obviamente si nosotros sospechamos, por ejemplo, un paciente inmunosuprimido, paciente VIH, por ejemplo, conocido, ¿ya? Uno debiese pedir tinta china, por ejemplo, dentro de los estudios iniciales cuando ingresan los pacientes, ¿ya? Ahora, con respecto a las neuroimágenes,
tenemos, si bien, como les comentaba, el escáner y la resonancia, ¿ya? En la resonancia, ¿qué vamos a ver? La resonancia, este es un T2 FLAIR, ya que lo normal es que nosotros viéramos el líquido cefalorraquídeo negro, por ende todos los surcos del cerebro se deberían ver negritos, ¿cierto? Pero en este caso, como este paciente tiene meningitis, lo que se ve es una hiperintensidad de los surcos cerebrales, ¿ya? Ahora, ese es un hallazgo muy sugerente de una meningitis aguda. El otro es un T1 gadolinio, que lo que vamos a ver es este realce leptomeningio. ¿Se fijan cómo es como si estuvieran dibujando con un lápiz los surcos hacia adentro y van realzando, ¿ya? Eso es muy característico de una meningitis, ¿ya? Ahora, ¿en quiénes nosotros vamos a solicitar, por ejemplo, una neuroimagen antes de la punción lumbar? ¿Ya? Es en pacientes que, por ejemplo, ingresen con este cuadro de cefalea, rigidez de nuca, fiebre, pero al mismo tiempo al examen físico nosotros detectemos algún cuadro, algún síntoma focal, ¿ya? O pacientes que ingresan con crisis convulsiva o con hallazgo al examen físico, por ejemplo, anisocoria o una pupila dilatada, por ejemplo, refléctica al lado derecho y una hemiparesia al lado izquierdo, sospechando ahí alguna herniación cerebral, mesencéfalo, por ejemplo. En esos casos nosotros debiésemos solicitar antes una imagen antes de hacer la punción lumbar. Si no existe ninguno de estos elementos, uno pudiese hacer la punción lumbar sin hacer una neuroimagen de forma de seguridad previa al procedimiento, ¿ya? Ahora, ¿por qué nosotros debiésemos hacer la neuroimagen en estas situaciones antes de la punción lumbar? Porque estos hallazgos nos sugieren que hay lesión en el sistema nervioso central estructural en el cerebro, ¿ya? Entonces puede haber a lo mejor un absceso o algún efecto de masa, por ejemplo, alguna lesión expansiva tumoral que nos esté provocando esto, un tuberculoma, por ejemplo, o criptococomas, que finalmente si nosotros hacemos la punción lumbar a ciegas, sin una neuroimagen previa, tenemos riesgo de provocar nosotros mismos una herniación, ¿ya? Entonces ese es el por qué en estos casos específicos hay que realizar una neuroimagen antes de la punción lumbar, ¿ya? Doctora, Uh-huh. ¿Cómo dijo que se llamaba lo que se veía en la imagen B? La B, esto es un realce leptomeningio. La leptomeninge es la pía madre y la aracnoides. Ya el conjunto de esas dos es el lepto. Ahora, en esta imagen vemos un escáner sin contraste, en donde si ustedes ven acá, se ven áreas de hipodensidad, o sea, más oscuras, tanto acá a nivel polo temporal derecho y acá a nivel más de hipocampo temporal medial izquierdo. Acá a nivel cerebeloso igual se ven unas áreas de hipodensidad. ¿Ya? Y aquí, un poco más centrales en el polo temporal derecho, vemos estas áreas hiperintensas, o sea, hiperdensas, que pudiesen traducir focos hemorrágicos, ¿ya? Ahora, en la imagen de abajo vemos una resonancia, ¿ya? Acá vemos una resonancia en un T1 en donde vemos cómo fue yendo destruyendo este parénquima cerebral producto de este cuadro infeccioso, probablemente una meningitis herpética, que es muy propia del lóbulo temporal, y acá se ve toda esta inflamación masiva en todo el lóbulo temporal, ¿ya? Ahora, con respecto al tratamiento de la meningitis bacteriana, en general uno inicia un tratamiento empírico y de amplio espectro. Obviamente esto lo vamos a ajustar después con los cultivos y el antibiograma, etc. Y asociado al tratamiento antibiótico, nosotros debiésemos iniciar dexametasona. Ahora, ¿en quiénes se ha visto beneficio el uso de la dexametasona? Son en estas meningitis por Streptococcus pneumoniae, que es donde nosotros hemos visto que mejora un poco el pronóstico final, como el outcome final de estos pacientes. Ahora, como de entrada nosotros no sabemos qué germen es el causante de esta meningitis, les dejamos de base a todos los pacientes como un manejo empírico, ¿ya? Ahora, ¿qué solemos indicar como terapia empírica en pacientes con meningitis adquirida en la comunidad? Son vancomicina,
ya calculada por kilo de peso en cada 8-12 horas. Ceftriaxona en dosis meningia, quiere decir 2 gramos cada 12 horas, o cefotaxima 2 gramos cada 4 o 6 horas, ya más los corticoides que se dejan de 10 miligramos cada 6 horas por 4 días. Después se suspenden, ¿ya? Y en niños en general también ocupan la ceftriaxona, cefotaxima, la Vanco y la Dexa. Obviamente hay calculado cada uno en dosis por kilo. ¿Ya? Ahora, con respecto a la meningitis viral, no todas las meningitis virales tienen indicación de tratamiento antiviral. Ya dentro de las que sí tienen indicación está el virus herpes 1, 2 y el virus varicela zoster. Y la dosis de aciclovir en general se calcula por kilo de peso a 10 miligramos por kilo cada 8 horas endovenoso. Ahora, se describe también el uso de valaciclovir, sin embargo, no hay un consenso de cuántos días yo debo mantener el aciclovir antes de hacer el traslape a vía oral. ¿Ya? Ahora, ojo con el aciclovir, es un fármaco muy nefrotóxico, muy frecuente encontrar pacientes que estamos dando aciclovir endovenosa y hacen falla renal aguda. Entonces, harto suerito cuando estemos pasando aciclovir, por lo menos unos 1500, obviamente en pacientes no cardiópatas, harto volumen y así monitorizar la función renal porque es algo frecuente de encontrar cuando estamos tratando con aciclovir, ¿ya? Ahora, en pacientes inmunosuprimidos se recomienda que los 14 días sean con tratamiento endovenosa. En el resto, a veces uno puede ir ya al 10º día, bajar a vía oral, etcétera, pero al menos completar 10 a 14 días, ¿ya? Esas son las recomendaciones. Ahora, con respecto a el enfrentamiento, como un poco resumen de todo lo que hemos ido hablando, tenemos un paciente que sospechamos de meningitis en base a esta tríada clásica que es fiebre, dolor de cabeza y rigidez de nuca. Entonces, obviamente el paciente ingresa, lo estabilizamos y evaluamos si tiene rash cutáneo, por ejemplo, que nos hagan suponer una meningococcemia, ¿cierto? Ahora, tenemos que evaluar, porque sospechamos una meningitis, entonces tenemos que hacer la punción lumbar, ¿cierto? Entonces, queremos hacer la punción lumbar, tenemos que evaluar. Hay focalidad neurológica, alteración de nivel de conciencia, inmunosupresión, signos de elevación de la presión intracraneal, lesiones en piel o craneales, o pacientes con crisis convulsiva. Si ninguno de estos síntomas de alarma están presentes, nosotros pudiésemos realizar la punción lumbar sin inconveniente e iniciar nuestro tratamiento empírico que acabamos de hablar, ¿ya? Pero si hay alguno de estos elementos, debiésemos por obligación realizar un escáner de cerebro antes de continuar, ¿ya? Entonces, obviamente, una cosa es que tengamos que hacer nuestro neuroimagen, pero eso no quiere decir que vamos a esperar la neuroimagen para recién partir nuestra terapia empírica, sino la partimos de inmediato y vamos a realizar la neuroimagen, ¿ya? Si en la neuroimagen no hay signos de hipertensión intracraneal ni otro elemento que nos contraindique la punción lumbar, vamos a realizar nuestra punción lumbar y finalmente analizar nuestros resultados. Si es que hay elementos, por ejemplo, de hipertensión intracraneal o, por ejemplo, lesiones que realcen en anillo, ahí debiésemos pensar en continuar, en el caso de signos de hipertensión intracraneal que contraindique la punción lumbar, continuar de forma empírica nuestro tratamiento y en caso de realce en anillo pensar en estos diagnósticos diferencial que hablábamos, toxoplasmosis, absceso, un criptococoma, un tuberculoma también que a veces pueden dar estas realces en anillo, ¿ya? Ahora, con respecto al análisis del líquido cefalorraquídeo, tenemos que hacer exactamente lo mismo que hablábamos recién, ¿ya? Si los glóbulos blancos están bajo entre 100 a 1000, predominio linfocitario ¿ya? Con glucosa en general normal, pero las proteínas elevadas, pero no de forma tan significativa, uno pudiese pensar que estamos frente a una meningitis viral y ahí dar el tratamiento específico, ¿ya? Por otro lado, si tenemos leucocitos sobre 1000, predominio polimorfonuclear, glucosa en LCR baja, proteínas altamente elevadas, obviamente pensar en algo bacteriano,
Y acá es donde es como una tierra media ambigua, ¿ya? Las infecciones por hongo, por ejemplo, criptococo, vamos a encontrar que hay leucocitos elevados, pero en general menos de 500, predominio linfocitario, líquido cefalorraquídeo en general va a estar normal o mínimamente disminuida la glucosa en LSR, pero las proteínas elevadas, ¿ya? Y lo otro es las infecciones por tuberculosis, que en general son leucocitosis monos por linfocito, con glucosa extremadamente baja y proteínas bien elevadas, ¿ya? Eso. Ahora, a modo de conclusión, la meningitis es una emergencia neurológica. Si bien hay casos en donde uno debiese hacer una neuroimagen previa a la punción lumbar, esto no es sinónimo de retrasar el inicio de tratamiento empírico, sino se debiese hacer desde la sospecha, antes incluso de esperar los resultados de la punción lumbar. La evaluación tiene que ser rápida y precisa y por ende es de suma importancia una sospecha alta. ¿Por qué? Porque vemos un montón de pacientes que tienen una meningitis activa, que han tenido 3, 4, 5 consultas en el servicio de urgencia y los han dado de alta, ¿ya? Entonces, ojo con eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es lo mismo tratar a un paciente, incluso con una meningitis viral, al día 3, al día 2, que al día 20 o al día 15 de evolución, ya en donde muchas veces cuando llegan ya tan muy tarde, ya hay compromiso de parénquima cerebral con secuelas, con crisis convulsiva, a veces caen en estatus y ahí el pronóstico es totalmente distinto y muy ominoso respecto a un manejo precoz, ¿ya? El diagnóstico del patógeno específico, obvio, es útil, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos va a orientar nuestro tratamiento antibiótico y obviamente el tratamiento empírico va a ir variando dependiendo, por ejemplo, si es adulto mayor, que ahí habría que añadir ampicilina, o por ejemplo en pacientes inmunosuprimidos, ya que obviamente, por ejemplo, en meningitis viral no hay que extenderse, o sea, hay que extender endovenoso por la totalidad de los días, ¿ya? Eso. Ya, chicos. Eso es meningitis. ¿Dudas hasta ahí? No, profe, ninguna. Ya estoy muriendo, pero continuamos. Ya. Y ahora vamos a continuar con TEC. Este es un poquito más extenso, pero traté de no alargarlo de forma tan excesiva para que le quedaran los conceptos más importantes claros. ¿Ya? Compartir. Ya. ¿Ven la pantalla? Sí, sí se ve. Ya, entonces, bueno, ¿qué es el TEC? El TEC es una lesión física que puede producir un deterioro funcional a nivel de encefálico y esto se produce por un intercambio brusco de energía mecánica, o sea, del cráneo con el cerebro dentro de este mismo. ¿Ya? Con respecto a la epidemiología, es lejos una de las principales causas de discapacidad y mortalidad en el mundo. Representa alrededor de 69 millones de casos al año en el mundo, tiene una incidencia de 3,43 casos en 100.000 habitantes y una prevalencia que va desde los 150 a los 300 en 100.000 habitantes. Tiene un predominio evidente en hombres versus mujeres y existen dos edades o dos rangos etarios más frecuentes, pacientes menos de 35 y mayores de 75. Ya incluso el 75% de los casos está entre los 15 y los 35 años. Y esto se asocia mucho a, por ejemplo, perdón, pacientes que hoy en día, pacientes jóvenes que desarrollan deportes extremos,
que hacen, por ejemplo, mayor porte de armas, que hay más consumo de droga y por ende se enfrentan, por ejemplo, a riñas, por ejemplo, en poblaciones, ¿ya? Entonces, hay un sinfín de factores de por qué en los TEC es más frecuente en pacientes jóvenes. Y lo otro son estos accidentes automovilísticos en donde vemos, incluso dentro de la ciudad, autos que van a alta velocidad y terminan volcándose en la ciudad en donde no deberían haber este tipo de accidentes por exceso de velocidad, ¿ya? Que incluso es mucho más frecuente, por ejemplo, en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, producto de lo mismo, porque hay menos como normas de tránsito, en donde, por ejemplo, en muchos países de Sudamérica no respetan, por ejemplo, la señalización o no hay cultura de uso de cinturón de seguridad, no hay límites, por ejemplo, control de límites de velocidad. Ya vemos otras ciudades capitales mundiales que hay sensores de velocidad, entonces los autos constantemente van autorregulándose para que no los multen, etcétera. Hay partes que van sacando la policía por no uso de cinturón de seguridad, no uso de silla, por ejemplo, en los niños, sillas de esta de bebé. Ya, entonces todas esas son políticas que van a ir a reducir esta tasa de TEC, sobre todo en pacientes más jóvenes, pero esto pasa en países más desarrollados. En Chile yo creo que son de los países de Latinoamérica que más normas de seguridad hay del tránsito, pero aún así sigue siendo bien prevalente la patología, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las causas del TEC? Las contusiones, claro, es una de las más frecuentes, ¿cierto? Que las contusiones pueden ser cualquier golpe por una superficie roma o caída, por ejemplo, en donde nosotros nos golpeemos directamente el cráneo con esta superficie. Lo otro son los accidentes de tránsito, que ya hablamos de todas estas políticas que van a prevenir por algún lado para disminuir la tasa de prevalencia del TEC, pero todavía sigue siendo una de las causas principales. La otra son las caídas, sobre todo esto lo vemos en pacientes adultos mayores, pacientes que tienen discapacidad ya sea visual, de equilibrio o déficit motor porque a lo mejor tuvieron algún evento vascular, etc. Lo otro es la violencia física o por armas, que esta es la tenencia libre de armas que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, que es muy frecuente, e incluso acá en Chile, que cada vez vemos más la tenencia ilegal de armas, en donde antes, no sé, recibían algún golpe, se ponían a pelear y recibían algún golpe físico, no sé, un combo, etcétera. Y hoy en día ya son arma blanca o, francamente, armas de fuego, ¿ya? Y lo otro son los deportes de alto impacto, en donde hoy en día es mucho más accesible, por ejemplo, realizar deportes, por ejemplo, como esquí, snowboard, por ejemplo, paracaidismo, que antes casi era impensado, deportes, por ejemplo, de rally, etc. Ahora, ¿cómo se clasifica el TEC? ¿Cierto? Se puede clasificar de acuerdo a la gravedad, al mecanismo o al tipo de lesión. Entonces, según la gravedad tenemos dos escalas principales. Una es la escala Glasgow, que la conocemos de forma internacional, ¿ya? Y es muy usada. Yo creo que no solo en el entorno de urgencia, sino también en el día a día, en la práctica clínica, ¿ya? En donde... Espérenme, voy a poner el puntero. Entonces, la escala Glasgow incluye 3 ítems principales. Uno, el ocular, ¿ya? En donde evalúa del 1 al 4, desde la respuesta espontánea, que el paciente logra apertura ocular a la orden verbal, al dolor o no responde. Después, del 1 al 5, evalúa la respuesta verbal, si el paciente está orientado, conversando de forma natural, si el paciente en 4, o sea, el paciente en puntaje número 4, si está desorientado o hablando de forma un poco, con un contenido un poco incoherente. El 3 ya paciente hablando palabras inapropiadas, el 2 palabras incomprensibles y el 1 que ya no hay respuesta.
Y la respuesta motora que va del 1 al 6, en donde 6 es que el paciente obedece a la orden verbal, 5 solo localiza el dolor, 4 que el paciente hace algún grado de flexión y retirada, pero no localiza. El 3 es pacientes con maniobras de decorticación, esta flexión de brazos de extremidades superiores hacia superior, o sea, hacia como el pecho, y la puntaje 2 es la descerebración, en donde los pacientes hacen una hiperextensión hacia inferior de ambas extremidades superiores, y puntaje 1 en que el paciente, por más que nosotros le generemos algún estímulo doloroso, el paciente no hace ninguna respuesta, ¿ya? Ojo acá, que el puntaje mínimo en la escala Glasgow es 3. Me ha pasado en más de una oportunidad que de repente uno va a evaluar y ponen Glasgow 0, Glasgow 2, ¿ya? Para que no les pase y no pasen vergüenza, el puntaje mínimo en Glasgow es 3, ¿ya? Porque el puntaje mínimo en cada uno de estos ítems que revisamos es 1, ¿ya? Entonces, según la severidad, se clasifica un TEC en leve, moderado y severo. Leve si el Glasgow es entre 13 y 15, moderado si el Glasgow es de 9 a 12 y grave si es de 3 a 8. ¿Ya? Hay otra escala que es la escala de Coma-4, ¿ya? Por sus siglas en inglés, ¿ya? Que evalúa respuesta ocular, respuesta motora, reflejos de tronco y respiración. Con respecto a la respuesta ocular, evalúa del 0 al 4 cada uno de los ítems. La respuesta ocular, el que más puntaje da es que el paciente sigue con la mirada o parpadea, por ejemplo, cuando nosotros le solicitamos. ¿Ya? Y va de que solo moviliza los ojos, pero no sigue con la mirada, que solo abre los ojos con estímulos sonoros importantes, con estímulos dolorosos o no los abre. La respuesta motora es parecida a la otra, en donde hay que el paciente, si uno le pide que eleve los pulgares o cierre el puño, cuando nosotros le pedimos, lo haga. Por ejemplo, en el 3 que localiza el dolor, y ya los otros son maniobras de decorticación, descerebración y sin respuesta. Y los reflejos de tronco, evalúa 2 reflejos en específico, solo reflejo corneal y fotomotor. El 4 ambos están presentes, en el 3 solo uno, en el, o sea, el fotomotor está ausente, el reflejo en el 2, uno o el otro están ausentes, en el 1 ninguno de los dos está presente y en el otro no hay ningún tipo, ya incluido el oxígeno. Y en la respiración habla de pacientes si tienen algún patrón irregular o de Cheyne-Stokes, ¿ya? Y si es que, por ejemplo, pacientes intubados, si es que hay, el paciente gatilla de forma espontánea o no gatilla, ¿ya? Que eso se puede ver en las curvas del ventilador mecánico, ¿ya? En general, nosotros solemos ocupar la escala Glasgow, pero la FOR se ocupa específicamente en pacientes que estén o con compromiso de conciencia o que estén intubados, ¿ya? Está más enfocada a pacientes de intermedio UCI. Ahora, con respecto al mecanismo, como les decía, la contusión es todo este golpe que, un golpe directo frente a una superficie, ya sea directa o indirecta. Las heridas penetrantes son lejos una de las con mayor letalidad, ¿ya? Y pueden ser tanto con arma blanca o armas de fuego. Y las explosiones pueden ser tanto por gas, explosiones nucleares, químicas, ya en donde se clasifican, por ejemplo, de la 1 a la 4, las explosiones, por ejemplo, el daño por explosión. En el grado 1 es por la onda expansiva como tal, el 2 es el viento expansivo, en el 3 es por el daño que provoca la misma onda expansiva. Por ejemplo, si hubo, por ejemplo, el desplome de un edificio, se va a generar una onda expansiva y probablemente a mí me va a tirar lejos y yo me voy a, cuando yo me empuje la onda expansiva, yo voy a golpearme con alguna superficie cuando caiga finalmente, ¿cierto? Entonces eso se considera lesión terciaria, asimismo con todos los detritos, por así decirlo, que me pueden llegar a raíz de esta misma onda expansiva. Y el cuarto es pacientes que, o sea, agresiones, lesiones que se produzcan
que no puedan como corresponder a ninguna de las tres previas, ¿ya? Yo aquí les puse unas imágenes. Esta es de una lesión por contusión, que es de las más frecuentes. Esta es por armas de fuego, que vemos como el destello de probablemente esto, no me acuerdo el nombre específico. Bueno, las esquirlas de la bala probablemente hizo este efecto como metalizado. Y estas son la radiografía de cráneo de un paciente con una herida penetrante, y esta es la reconstrucción en 3D en el escáner, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, acá no solo es la herida en el cráneo y superficial, sino es una herida profunda que atraviesa varias áreas nobles, y asimismo puede generar laceración ya sea de senos venosos y arterias, ¿ya? Entonces, por eso las heridas penetrantes son heridas de alta complejidad, ¿ya? Ahora, con respecto al tipo de lesión, está la lesión primaria y la lesión secundaria. ¿Ya? La lesión primaria es aquella en donde que ocurre cuando yo recibo el impacto como tal, ¿ya? Por el trauma, y existen distintas fuerzas, la de aceleración, desaceleración, que es la típica del latigazo cuando nosotros vamos y tenemos accidentes de tránsito. El otro es el impacto directo o rotacional, que esto está muy asociado, por ejemplo, al daño axonal difuso. Y el otro son los tipos, que puede haber lesiones directas focales, que por ejemplo estén las contusiones hemorrágicas que se ven aquí, por ejemplo, con HCA traumática, o hemorragias, por ejemplo, extra parenquimatosas, que están el hematoma subdural, el hematoma epidural, hematomas subgaleales, por ejemplo, y lesiones difusas, que ahí está el daño axonal difuso, que son estos desgarros de axones de forma difusa a nivel cerebral, que finalmente genera estos micras hemorragias en el parénquima, ¿ya? Que se pueden ver, por ejemplo, como en ese escáner así de sutil, o en la resonancia, que se ven estas microhemorragias como puros puntitos en el T2 gradiente, ¿ya? Ahora, y la lesión secundaria, que es el resultado de todos estos procesos fisiopatológicos que se producen a raíz de la lesión primaria. Entonces, cuando hay un golpe intenso, una lesión, ya sea, por ejemplo, penetrante, contusa o por explosión, se va a generar una inflamación, ya sea local o difusa, y finalmente eso puede estar asociado a no solo cambios intracerebrales, sino también sistémicos. Por ejemplo, pacientes que tengan un trauma cerebral, pero al mismo tiempo hubo desgarros de arterias de cuello, qué sé yo, o por ejemplo, algún trauma de extremidades que puede generar asociado una hipotensión sistémica, hipovolemia, hipoventilación o alguna coagulopatía. Todos esos son factores que finalmente van a exacerbar todo este daño por el trauma primario, ¿ya? Ahora, se genera una disfunción de la autorregulación cerebral que va a estar alterado, o sea, va a estar provocando esta alteración en la permeabilidad celular, aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, estrés oxidativo con esta excitotoxicidad, y finalmente todo esto va a conducir a la muerte celular, ¿ya? Entonces, nosotros estamos enfocados en el tratamiento, así mismo como por ejemplo en el accidente cerebrovascular con la neuroprotección. Acá en el TEC nosotros estamos enfocados específicamente a esto, a tratar de disminuir en lo máximo posible las consecuencias de la lesión secundaria a raíz de un trauma. Ahora, hay un concepto que quería transmitirle, porque es importante igual entender a qué se refiere o cómo funciona esto, ¿ya? Que es la doctrina de Monroe-Kelly, ¿ya? ¿Que en qué consiste? Consiste en que nosotros tenemos el cráneo, ¿cierto? Que en un adulto es un hueso que es inexpansible, o sea, el cráneo tiene un tamaño específico con un volumen de capacidad específica que, por más que yo tenga un sangrado, tenga una hemorragia, tenga un tumor, que sea, el volumen que cae dentro del cráneo no es variable, sino es constante. Y dentro del cráneo, ¿qué tenemos? Tenemos cerebro, arterias con flujo arterial,
retorno venoso, ¿cierto? Y líquido cefalorraquídeo. Eso es lo que nosotros generalmente tenemos. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una hemorragia intracraneal o un tumor, un hematoma epidural, subdural, etcétera? Volumen va a seguir siendo constante, porque por más que haya ahora un sangrado, no es que el cerebro, o sea, no es que el cráneo se pueda expandir, sino va a seguir siendo el mismo cráneo de siempre. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el cerebro de forma, como que el sistema nervioso de forma compensatoria va a lo mejor aumentar el retorno venoso, va a ir botando un poco, eliminando un poco del flujo sanguíneo a nivel, o sea, el volumen en los senos venosos, y al mismo tiempo va a tratar de ir drenando mucho más rápido el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y de esa forma va a ir compensando este aumento de la presión intracraneal. Ahora, llega un momento en donde si esto crece más y más y más, cada vez más, el cerebro, el parénquima cerebral, claramente no es algo que se pueda reducir, ni achicar, ni eliminar, ¿ya? Pero ¿qué va a hacer? Que va a disminuir a lo mejor, como va a aumentar la presión intracraneal a un punto en donde ya no puede compensarse, va a disminuir a lo mejor la presión de perfusión cerebral, permitiendo que llegue menos oxígeno al cerebro por mayor resistencia en los vasos, aumentar el drenaje y eliminar el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces, el concepto acá es que si hay una masa que en donde nosotros vemos evidentemente que no va a haber espacio para que eso se expanda, lo que hay que pensar en que a lo mejor este paciente va a ser candidato a una cranectomía descompresiva, ¿ya? Entonces, en eso está enfocado esto. En cuál paciente a lo mejor nosotros debiésemos pensar en ir a favorecer eso, porque finalmente las medidas compensatorias tienen un límite y después de eso ya se empieza a generar esta elevación incontrolable de la presión intracraneal. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de un TEC? Como lo hablábamos recién, el aumento de la presión intracraneal, que se puede traducir tanto en el riesgo de que haya herniaciones cerebrales como también isquemia, ya por compresión, disminución de la perfusión cerebral, y asimismo va a haber el riesgo de hacer isquemia, ¿ya? O, por ejemplo, en pacientes con hemorragias o aracnoides traumáticas también aumenta el riesgo de vasospasmo también, que también puede traducirse en una isquemia cerebral. Lo otro es la disfunción de la barrera hematoencefálica, en donde vemos que aumenta la permeabilidad de esta y aumenta el edema vasogénico como tal, ¿ya? Y eso provoca finalmente mayor aumento de la presión intracraneal. Y lo otro es el daño axonal y sináptico. Como hablábamos recién, en el daño secundario se genera una alteración en los procesos citológicos normales, aumentando la excitotoxicidad, liberación de radicales libres y finalmente muerte neuronal, ¿ya? Entonces, si nosotros no manejamos a tiempo el daño secundario, o prevenimos el daño secundario, finalmente va a terminar en déficit neurológicos permanentes y finalmente en un daño axonal a permanencia con deterioro cognitivo a posterior. Ahora, con respecto al enfrentamiento clínico, tenemos nuestro enfoque estándar, ¿cierto? El paciente llega, pasa al reanimador, lo estabilizamos y aplicamos nuestro ABCD, ¿cierto? Ahora, en pacientes con trauma, sobre todo en TEC, ya acá siempre la estabilización cervical, ya eso se mantiene. Los del SAMU están súper entrenados en esto, entonces lo más probable es que ustedes, si están en la urgencia, el paciente les va a llegar con estabilización cervical, ¿ya? Ahora, no cometan el error de sacarles el collarín. A veces uno lo abre, pero nunca se lo saca, sino lo abre por delante, mete las manitos por un lado, por el otro lado, y trata de palpar sobre todo el eje central por la columna, el eje central posterior de la columna cervical para ver si hay irregularidades o desviaciones anómalas, ¿ya? Y el paciente, uno le mantiene la estabilización cervical hasta haber descartado fractura cervical o signos de trauma raquimedular, ¿ya? Ojo con eso. Y mi consejo, una vez más, es no confíen en los informes, confirmen ustedes las imágenes, vean las imágenes y miren hasta la fisura más chiquitita que no vaya a ser una fractura cervical, ¿ya?
Lo otro es asegurar vía aérea, pero ojo aquí con los pacientes que tengan traumas faciales. Esos pacientes uno no debiese intubarlos, ¿ya? Máscara con reservorio y evaluar, dependiendo del grado, a lo mejor una máscara laringe, en fin, no tubo, no sonda nasogástrica, nada de eso, hasta no ser evaluado por el cirujano de cabeza y cuello, ¿ya? Ahora, con respecto a la severidad, como ya establecimos, con Glasgow o escala Ford, dependiendo del caso, y el estudio con neuroimagen, ¿ya? Entonces, a modo general, todo paciente con TEC moderado a grave, siempre neuroimagen, siempre. ¿Y qué neuroimagen? Un escáner de cerebro sin contraste. Ese es nuestro amigo aquí en el TEC, ¿ya? En la urgencia. Ahora, con respecto a la intubación, ¿a quiénes nosotros debiésemos pensar en manejar una vía aérea? Uno, pacientes que tengan un patrón de ventilación o que la gasometría nos muestre una hipoxia, que no está ventilando bien, ese paciente debiese ser intubado, ¿ya? Pacientes con TEC grave es un signo, el Glasgow se estableció para finalmente determinar que el paciente tiene mayor riesgo de no proteger vía aérea y finalmente requerir vía alternativa, ¿ya? Lo otro es un paciente que ingrese con un compromiso de conciencia tal que no sea capaz de proteger vía aérea, y lo otro es un paciente muy agitado, ¿ya? En donde a lo mejor van a requerir sedación profunda y a raíz de eso el manejo de vía aérea. Ahora, para TEC leve se creó estos criterios de Nueva Orleans, en donde con uno o más de los siguientes parámetros, uno ya se justifica solicitar en un TEC leve un escáner de cerebro sin contraste, ¿ya? Y dentro de los criterios está la cefalea, vómitos, paciente mayor de 60 años, intoxicación por alcohol o drogas, paciente que ingrese con crisis convulsiva, un trauma visible, por ejemplo, en cráneo o en oreja, cuero cabelludo, etc., pero sobre la clavícula, y pacientes con amnesia anterograma. Todos esos, en esas situaciones, ya con uno de estos, uno justifica que el paciente podríamos hacerle un escáner, ¿ya? Ahora, les puse esta imagen en donde podemos ver, no sé, déjenme ver. No me deja poner zoom. Ya, a ver, veamos. No. Ya, entonces acá vemos una imagen en donde vemos distintos ejemplos y la severidad de las distintas lesiones. Por ejemplo, en un hematoma epidural, si es pequeño, se debería ver así, moderado, y un hematoma epidural severo, ¿ya? Los hematomas epidural, recuerden que son por desgarros arteriales, la gran mayoría por desgarro de la arteria meninge media, acá por la cara medial de los huesos temporales, ¿ya? Entonces, ojo, y tienen esta imagen de semiluna, ¿ya? Con esta imagen en bicóncava, muy característica. Ahora, ojo, pacientes que ingresen perfecto y a la hora o a los 20 minutos se comprometan rápidamente con ciencia, eso es hematoma epidural hasta que se demuestre lo contrario, ¿ya? Entonces, por eso es que se justifica que los pacientes con TEC tengan que mantenerse en observación al menos unas 4 o 6 horas si es que hay sospecha de alguno de estos elementos de emergencia, ¿ya? En la siguiente imagen tenemos los hematomas subdurales, que en general los hematomas subdurales, así como las hemorragias subaracnoideas, son de origen venoso, ¿ya? Y esta imagen tiene como esta imagen de luna creciente, o sea, un lado cóncavo y el otro convexo, ¿ya? Lo otro son los hematomas, las hemorragias subaracnoideas, que como su nombre lo dice, son en el espacio subaracnoideo, y a diferencia, por ejemplo, de las hemorragias subaracnoideas por aneurismas, que son más profundas, las hemorragias subaracnoideas traumáticas suelen ser más corticales, ya en la convexidad. Lo otro son las contusiones hemorrágicas, que acá, chicos, es súper importante
que se graben. Las contusiones hemorrágicas suelen ser cuando el cerebro choca frente a estructuras rugosas, ¿ya? Entonces van a ser mucho más frecuentes en frontovasales y en el polo temporal. Denme un segundo para ver si puedo mostrar una imagen. Para que ustedes puedan ver, ¿ya? Compartir, espérenme. Ya miren, acá, ¿ven esta imagen, cierto? Sí, pero Sí, sí se ve. Ya, entonces, las contusiones hemorrágicas, nosotros, yo creo que nunca, por así decirlo, las van a ver en la parte de la calota arriba, sino casi siempre las van a encontrar en la región más frontovasal por estas irregularidades que hay en la base del cráneo, asimismo en los polos temporales que se alojan en esta área, ya que van a chocar con el esfenoide, con la porción petrosa del temporal, ¿ya? Entonces, por eso se generan las contusiones hemorrágicas en esta. Déjenme buscarles para que vean imágenes. Contusiones. Ya, ¿se fijan que son en las mismas partes? Esta es una contusión hemorrágica, y son en las mismas partes que les mostraba recién, ¿ya? Siempre van a ser frontovasales o temporales, ya, en estas partes de abajo. ¿Ya? Aquí hay otra temporal, ¿ya? Y a veces las contusiones hemorrágicas no se ven el día 1, se ven muchas veces, por ejemplo, del día 2, 3, entonces, ojo, si el paciente está confuso, desorientado, tiene elementos al examen neurológico, sospechen de que pueda haber algo, tómenle un escáner en 24 horas, vean si hay algún cambio imagenológico, ¿ya? Eso. Lo otro es el daño axonal difuso, que lo que yo les decía era en estas desgarros axonales que generan estas microhemorragias, se ven así como vemos en la imagen. A veces puede ser algo tan sutil como uno que otro puntito, y siempre en la unión córtico-subcortical, ¿ya? Y en otros casos se puede ver mucho más abundante, como es la imagen de más abajo. Lo otro es la hipoxia, que la hipoxia que va a generar un edema citotóxico difuso, y en general esto se asocia cuando hay traumas, por ejemplo, con lesiones vasculares asociadas y finalmente generan una isquemia cerebral difusa, ¿ya? Y el otro es signos de hipertensión intracraneal. Por ejemplo, en la primera imagen vemos en el hemisferio izquierdo, vemos los surcos bien delimitados, todo bien claro, y en el hemisferio derecho hay un borramiento de los surcos, se ve este hemisferio mucho más apretado, ¿ya? El otro, en la imagen de más abajo, vemos este edema cerebral difuso bilateral con borramiento completo de los surcos, no hay espacio aracnoideo visible, y acá finalmente ya es un edema cerebral en todo, tanto supra como infratentorial, prácticamente no vemos los cuernos frontales de los ventrículos laterales, ¿ya? Entonces, obviamente este paciente va a estar herniado y probablemente va a fallecer por esto mismo, ¿ya? Entonces, estas son las distintas severidades de cada una de las lesiones que nosotros podemos encontrar en el cerebro. Ahora, con respecto a las medidas generales, son muy parecidas a las medidas de neuroprotección que ya conocemos. Ya, con respecto a las glicemias, evitar la hiperglicemia. La cabecera, sobre todo en este caso del TEC, con riesgo de hipertensión intracraneal, uno recomienda una cabecera en 30-45 grados, ya que eso disminuye de forma parcial el riesgo de hipertensión intracraneal. Lo otro es evitar, obviamente, fiebre, la profilaxis de las crisis convulsivas, que vamos a hablar más adelante igual eso, y el manejo de líquidos siempre hipovolémicos, y obviamente siempre volumen isotónico, ya nunca hipotónico, nunca glucosado ni glucosalina, ¿ya? Ahora, con respecto a la profilaxis antiepiléptica, ¿cuándo se deja? En general, en todos los TEC. Hay algunas bibliografías que hablan de TEC moderado, severo se dejan, y el leve no, pero nosotros en la práctica le dejamos a todos, ya por 7 días.
Ideal siempre solicitar un electroencéfalo porque pueden haber estas crisis subclínicas y hay algunos factores de riesgo en donde el paciente tiene riesgo de hacer crisis convulsivas temprano, o sea, dentro de las primeras semanas de evolución. ¿Ya? ¿Y eso cuáles son? ¿Ya? Pacientes con una amnesia postraumática prolongada, pacientes jóvenes como tienen gran volumen de tejido cerebral, porque es un cerebro joven, a diferencia, por ejemplo, de un adulto mayor, cualquier mini lesión, por ejemplo, inflamación local, contusión hemorrágica, hematoma subdural, qué sé yo, en un paciente joven es catastrófico, porque no hay espacio para un tercer espacio adicional, ¿ya? Pacientes con hematoma subdural, epidural, HCA o contusiones intraparenquimatosas, pacientes con fracturas, sobre todo fracturas por hundimiento, lesiones penetrantes, obvio, y el uso crónico de OH, ¿ya? Ahora, con respecto a la terapia fibrinolítica, con el uso de ácido tranexámico, se ha visto útil en las primeras horas, sobre todo en las primeras 3 a 6 horas post-TEC en pacientes que está demostrado mediante escáner algún grado de hemorragia extracraneal, o sea, intracraneal, ¿ya? Y me equivoqué, es intracraneal por si acaso, ¿ya? Entonces, paciente que tenga, por ejemplo, hematomas subdurales, contusión hemorrágica y que está confirmado con escáner de cerebro, uno pudiese dejarle el primer día o las primeras 12 horas ácido tranexámico, en donde disminuye el riesgo de mortalidad producto de esto en un 33%, ¿ya? Con respecto al uso de corticoides, no se recomiendan en pacientes con TEC, incluso a veces se describen que pudiese ser incluso más deleterio en estos pacientes más que un aporte, ¿ya? Ojo que a veces los neurocirujanos es una práctica habitual a veces que dejan corticoides, ¿ya? Ahora, existen distintas escalas, dentro de las más usadas está la escala de Marshall, que la escala de Marshall tiene 3 finalidades importantes. Una, establece mortalidad en los siguientes 6 meses post-TEC, evalúa el riesgo de hipertensión intracraneal y establece un poco el pronóstico de estos casos, ¿ya? Entonces, y esto en base a los hallazgos imagenológicos. Entonces, un paciente que ingrese, que nosotros le hacemos un escáner de cerebro y que no hay ninguna lesión intracraneal, el riesgo de mortalidad por el TEC es bajo, del 7%. Si hay alguna lesión intracraneal en el escáner inicial, pero no hay compresión de cisterna, no hay desplazamiento de línea media, ni hay hematomas, por ejemplo, de más de 25 centímetros cúbicos, este paciente tiene una mortalidad de un 14%. Y así sucesivamente, por ejemplo, en un daño difuso grado 4, por ejemplo, en donde haya una lesión intracraneal con desplazamiento de línea media, pero que no haya compresión de cisterna, pero que no tenga lesión parenquimatosa de más de 25 centímetros cúbicos, de una mortalidad en 46%. Ahora, si nosotros hacemos una evacuación quirúrgica, o sea, una cranectomía descompresiva, el riesgo ya baja a un 29%, pero asociado a una lesión parenquimatosa, si no evacuo, esa mortalidad nuevamente es sobre el 40%. ¿Ya? Entonces, en esto nos ayuda un poco y también ayuda en finalmente decidir si un paciente va o no es candidato de beneficiarse con una terapia quirúrgica, ¿ya? En este caso, con una cranectomía descompresiva. Y esta otra escala, que es la de Rotterdam, también basada en el escáner, que evalúa mortalidad y incluye varios ítems. Compresión de cisternas, desde que están normal, comprimidas o ausentes, desplazamiento en línea media de más o menos 5 milímetros, si hay lesiones epidurales, si hay sangrados, por ejemplo, intraventriculares o subaracnoideo, y haces un score, ¿ya? Finalmente, dependiendo del puntaje que da, sumando al total, vamos a establecer la mortalidad, ¿ya? Ahora, ¿en qué pacientes nosotros debiésemos hacer un monitoreo de presión intracraneal? A todo TEC grave. Eso por defecto a todos. Y en aquellos pacientes con TEC moderado, pero con factores de riesgo. Por ejemplo,
pacientes con contusiones hemorrágicas que pudiesen crecer y finalmente producir un mayor deterioro neurológico. Pacientes jóvenes que cualquier lesión intracraneal se puede traducir en que aumente la presión intracraneal y finalmente traer toda esta cascada de problemas. ¿Ya? Pacientes que hayan convulsionado, por ejemplo, con un TEC moderado, ojo ahí también. ¿Ya? Ahora, pacientes que no puedan ser evaluados, por ejemplo, con exámenes neurológicos seriados. También sería ideal. Ahora, el captor de PIC se instala de forma muy superficial. Ya se hace una apertura a nivel de cráneo pequeño, como de 1 centímetro de diámetro, se introduce el captor de PIC y se sella. ¿Ya? Y eso nos va dando un monitoreo continuo de la presión intracraneal. Ahora, dentro de eso, de la monitorización, uno es el captor de PIC, que es el que les comentaba recién, ¿ya? Y es lejos el más usado. En las UCI en general, en casi todas en Chile tienen, obviamente en algunos centros la ocupan más, otros menos, pero en teoría uno debiese ocuparlo, ¿ya? ¿Y en qué por qué ocupamos el captor de PIC? Es que el hecho de monitorizar constantemente de forma objetiva la presión intracraneal ha hecho que disminuya la mortalidad porque nosotros actuamos de forma mucho más precoz, ¿ya? Ya no actuamos cuando vemos la anisocoria o signos de herniación, sino mucho antes. Ahora, ¿cuáles son nuestros objetivos según la Brain Trauma Foundation? Es en el TEC grave, presiones sistólicas sobre 100, PIC normales, quiere decir menor a 22 milímetros de mercurio, y presiones de perfusión cerebral sobre los 60-70. ¿Ya? Ahora, si bien el captor de PIC es dentro de los elementos como de monitorización más usados, existen otros métodos que también son invasivos, que es el catéter del bulbo yugular, en donde establece o mide la saturación de oxígeno a nivel de la vena yugular y si este está por sobre 50%, se establece que disminuye el riesgo de mortalidad y mejora los resultados de estos pacientes. Y lo otro es la saturación de oxígeno tisular, que en general también se asoció al uso una reducción en la mortalidad. Ahora, la diferencia es que en el catéter del bulbo yugular yo puedo establecer una saturación de oxígeno de todo ese hemisferio versus en la saturación tisular de oxígeno cerebral solo mide la saturación en un pequeño volumen de sustancia blanca, ya que es mucho más específico, pero abarca menos volumen cerebral. Ahora, con respecto a la presión intracraneal, o sea, ya medimos la presión intracraneal con estos diversos como mecanismos de monitorización, pero ¿qué hacemos con este paciente? Entonces, pacientes que tengan un Glasgow menor a 8 o que tengan una PIC sobre el valor normal, que son 20-22 milímetros de mercurio, tenemos que uno, cabeceran 30-45 grados. Lo otro es mantener presiones de CO2 entre 35-40. Evaluar si el paciente, por ejemplo, tiene lesiones que requieran a lo mejor instalar un drenaje ventricular externo por una hidrocefalia, a lo mejor que está haciendo, o que esté, por ejemplo, que requiera una craneectomía descompresiva, tal vez, ¿ya? Lo otro que igual se describe es, por ejemplo, la hiperventilación, ¿ya? Y estos mecanismos hiperosmóticos, ¿ya? Que ahí está el manitol y la solución hiperosmolar, que es del suero al 3%, ¿ya? Ahora, no existe superioridad de uno con otro, lo que sí en pacientes con riesgo de hipotensión, en general el manitol lo evitamos, ¿ya? Y ahí se prefiere más la solución hipertónica, ¿ya? Y ahí uno tiene que ir, obviamente, titulando con el sodio en sangre. Incluso a veces llega el sodio hasta 160 y se mantiene con eso como de forma más preventiva. Lo otro es la craneectomía descompresiva, que es lo que habíamos hablado recién, y ya si nada de esto resulta y el paciente persiste con cifras de presión intracraneal elevada, deberíamos al paciente llevarlo a coma farmacológico, ya sea barbitúrico o no barbitúrico, y asociarlo a una hipotermia terapéutica, que en general uno lo mantiene no por más de 24 horas,
pero no en todos los centros hay experiencia de eso, entonces se ocupa muchas veces como una medida de salvataje. Ahora, ¿en quiénes nosotros debiésemos solicitar evaluación por neurocirugía? Yo sé que todos, cuando nosotros hablamos de esto, todos dicen, nada tiene indicación quirúrgica, ¿cierto? Porque uno le pide evaluación al neurocirujano y siempre pone sin indicación neuroquirúrgica, sin indicación neuroquirúrgica. Pero eso pasa muchas veces porque cuando solicitan en general evaluación neuroquirúrgica, es específicamente que en verdad no tienen indicación quirúrgica, ¿ya? Entonces, por eso yo les puse acá en qué situaciones sí nosotros debiésemos consultar al neurocirujano. Por ejemplo, pacientes con hematoma epidural con un volumen de más de 30 ml o que tengan un espesor de más de 15 milímetros o que este hematoma epidural esté generando un desplazamiento en línea media, ¿ya? Pacientes con hematoma subdural con un espesor de más de 10 milímetros con desplazamiento en línea media, que veamos, por ejemplo, que un Glasgow va en descenso y que la PIC va aumentando, ¿ya? Que hablan de un claro síndrome de hipertensión intracraneal, ¿ya? Y los otros son pacientes con hematomas intraparenquimatosos, que son estas contusiones hemorrágicas que hemos ido hablando, en donde vemos que el paciente empiece con mayor deterioro neurológico producto de esta contusión, que empiece con signos de efecto de masa, aumente la presión intracraneal y que el hematoma, la contusión hemorrágica, sea de un volumen mayor a 50 ml, ¿ya? Ahora, y los que sí o sí, siempre deben tener evaluación por neurocirugía son los pacientes con TRAC penetrante. ¿Por qué? Porque estos pacientes, la gran mayoría de las veces, van a requerir terapia quirúrgica, por no decir el 100%, y puede ser porque se estén generando lesiones vasculares, lesiones parenquimatosas y fugas de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Asimismo, por ejemplo, estas esquirlas de balas también que a veces tienen que ir a sacar estos cuerpos extraños, ¿ya? Entonces, los TEC penetrantes siempre. Y en los otros casos, con estas especificaciones que puse acá, ¿ya? Ahora, si es un hematoma chico, si es un TEC sin hemorragia o sin fractura, claramente, y si no hay signos de hipertensión craneal, por más que ustedes le hagan 20 veces interconsulta al neurocirujano, siempre las 20 veces el neurocirujano les va a decir que no tiene indicación quirúrgica porque no es que no quiera operar, sino simplemente es porque realmente no tiene indicación, ¿ya? Ahora, las complicaciones como tal de un traumatismo, del punto de vista clínico, porque vimos las complicaciones fisiopatológicas, ¿cierto? Pero estas son las complicaciones clínicas, ¿ya? Una es la herniación cerebral, que vamos a hablar más en detalle a continuación. La otra son las lesiones cerebrovasculares. Ya acaba desde una isquemia porque disminuyó la presión de perfusión cerebral o una isquemia producto de un vasospasmo traumático o lesiones vasculares como tal. Por ejemplo, con una herida penetrante se laceró un vaso o se produjo, por ejemplo, por este mecanismo de aceleración, desaceleración, se produjo un desgarro y una disección de los vasos y finalmente se produjo un aneurisma del vaso y que va a requerir a lo mejor una terapia endovascular o quirúrgica por los cirujanos vasculares, etc. Entonces, todo ese gama de complicaciones entran en las lesiones cerebrovasculares. Lo otro es la hidrocefalia o el riesgo de fuga de LCR, sobre todo cuando hay desgarro de la dura madre. El riesgo de hacer una trombosis venosa profunda o cuadros infecciosos concomitantes, pacientes con compromiso de conciencia crónico o muerte. Ahora, con respecto a las hernias, les puse esta imagen bien gráfica, ¿ya? Y las principales hernias asociadas, ¿ya? Ahora, dentro de esas, las más frecuentes, que es lo que vemos nosotros, es la hernia uncal, que es esta hernia con desplazamiento del tejido de frontal medial bajo la hoz del cerebro hacia el lado contralateral, ¿ya? Perdón. Esa es la sulfalcina, perdón. La uncal, ¿ya? La uncal es cuando el uncus del hipocampo se desplaza hacia infratentorial y comprime acá el pedúnculo del el pedúnculo cerebral, ¿ya? Con el tercer par craneal, y esa compresión de acá en la hernia uncal va a provocar, como hay compromiso del tercer par,
una midriasis arefléctica, y que va a ser ipsilateral a la compresión, y una hemiparesia contralateral, ¿ya? Ahora, la sulfalcina, que está así, el desplazamiento de la región frontal bajo lados del cerebro hacia el hemisferio contralateral, ¿ya? Y acá, ¿qué vamos a encontrar al examen físico? Pupilas puntiformes bilaterales, puede haber reflejos exaltados bilateral de forma difusa, incluso pueden haber reflejos Babinski positivos bilaterales, ¿ya? Va a haber un cuadro de espasticidad o hipertonía de forma bilateral y puede haber una hiperventilación, ¿ya? Ahora, aquí les puse una imagen de un escáner de una hernia sulfalcina, ¿ya? Del hemisferio izquierdo hacia el hemisferio derecho, producto de esta hemorragia gigante, tanto parenquimatosa como intraventricular, si se fijan, ¿ya? Y otra de las más frecuentes es esta hernia amigdaliana, que se produce en general cuando hay lesiones en fosa posterior, que se produce un desplazamiento hacia inferior de las amígdalas cerebeloso por el agujero magno, como vemos acá en la imagen. Ahora, dependiendo del grado de esta herniación amigdaliana, que va a provocar que puede comprimir tanto el bulbo raquídeo como la parte superior de la médula cervical, entonces puede incluso generar cambios ventilatorios, incluso paro respiratorio. Entonces, ojo ahí, ya está, siempre lesiones en fosa posterior son malas, ya de cualquiera sea el origen. Ahora, con respecto al pronóstico, los TEC graves, en general, se asocian a una mortalidad de un 40% en paciente hospitalizado, ¿ya? Con respecto a las TEC por heridas de bala, son altamente letales. Se habla de que alrededor del 90% fallecen de los pacientes que reciben heridas por balas a nivel del cráneo, y de estos el 75% fallecen antes de llegar al servicio de urgencia, o sea, fallecen en el lugar de los hechos. Y el 25% restante de este 90% final fallecen o en el transcurso del accidente hacia el servicio de urgencia o durante la hospitalización. Y solo el 10% de los pacientes con heridas penetrantes por balas sobreviven a un TEC de este tipo, ¿ya? Ahora, con respecto a la rehabilitación, es una rehabilitación larga. La gran mayoría de los pacientes con TEC, independiente que sean TEC moderados, a lo mejor sin tantas manifestaciones, nosotros en el seguimiento vemos secuelas chicas, ya sean que quedan con cefalea post-TEC, con vértigo post-TEC, ¿ya? Y ya con deterioro, por ejemplo, los pacientes con daño axonal difuso, es frecuente encontrar deterioro cognitivo, trastorno disejecutivo, ¿ya? Donde a veces, por ejemplo, pacientes jóvenes no pueden retornar a sus labores de trabajo previamente desempeñadas, ¿ya? Entonces, un sinfín, ¿ya? Y muchas veces tus pacientes quedan con jubilación tramitan la jubilación anticipada, y eso a nivel nacional o a nivel de salud pública genera un mayor gasto en salud, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son nuestros factores de mal pronóstico? 1, hipotensión, o sea que el paciente se choquee muy temprano previo al evento o al ingreso en el servicio de urgencia. Lo otro, desplazamiento de línea media en escáneres iniciales. Pacientes con síntomas o hallazgos sugerentes de hipertensión intracraneal, que haya ausencia de reflejo pupilar al ingreso, pacientes añosos de edad avanzada, mal pronóstico y un Glasgow bajo al ingreso. Todos esos elementos nos indican que este paciente va a andar mal a corto, mediano y largo plazo, ¿ya? Y eso habla de mortalidad muchas veces. Ahora, a modo de conclusión, el TEC es una patología que es frecuente, genera un alto impacto, como fuimos viendo, requiere un enfoque multidisciplinario, y lo que más nos va a determinar el qué hacer y cómo hacerlo es la gravedad del paciente y obviamente el tipo de lesión, ¿ya? Estos pacientes, sobre todo los TEC moderados a graves, requieren una monitorización intensiva para finalmente tener mejores resultados finales en el paciente. El manejo inicial y la búsqueda activa de las posibles complicaciones, ya vimos posibles crisis convulsivas, posibles infartos, hidrocefalia, lesiones, por ejemplo, expansivas dentro del cerebro, que este paciente, por ejemplo, que la hemorragia pueda crecer, una hemorragia que ya tiene el paciente ingreso pueda expandirse las primeras horas,
obviamente va a terminar el pronóstico, versus un paciente que llega, lo acostamos en su camita y creemos que se va a mantener estable el resto de la hospitalización. Obviamente ese paciente vamos a llegar tarde si hay que pesquisar algo, ¿ya? Versus un paciente que constantemente estamos buscando las posibles complicaciones, vamos a actuar antes. Asimismo, si es que logramos tener estas monitorizaciones invasivas, por ejemplo, en un TEC grave, captor de PIC, que sería lo ideal, ya que vamos a detectar de forma mucho más precoz los signos de hipertensión intracraneal y asimismo vamos a poder dar un tratamiento oportuno, ¿ya? Ahora, con respecto al seguimiento y la rehabilitación en estos pacientes son fundamentales y asimismo la red de apoyo, ¿ya? Tener familia que los ayude, los motive y les obligue a hacer la rehabilitación es lejos fundamental para el día de mañana que estos pacientes puedan retornar o volver a hacer lo que hacían antes, ¿ya? Si bien a lo mejor van a tener algunas dificultades para hacerlo, pero muchos de ellos, si nosotros, sobre todo los TEC-leve, los moderados, van a andar mucho mejor con este enfoque más de rehabilitación multidisciplinario. ¿Ya? Eso. Ya, chicos, ¿dudas? Ninguna, profe. Todo claro. Ya. Entonces, para la próxima clase vamos a hablar del enfoque del compromiso con ciencia y de pares craneales, ¿ya? Cualquier duda igual me comentan si es que tienen dudas respecto al tema de hoy. Traté de hacérselo lo más explicativo en las diapos que fueran útiles para ustedes para estudiar después, porque créanme que es algo muy frecuente en los TEC, ya asimismo la meningitis. Entonces, es muy importante que tengan los conceptos muy claros, saber qué es lo que hay que hacer, qué evaluar y para dónde derivar o dónde hospitalizar. ¿Ya? Ya chicos, si no hay duda, lo dejamos hasta acá y nos vemos el próximo lunes, probablemente va a ser la siguiente clase. ¿Tienen algún problema para hacerla el próximo lunes en este mismo horario? Aló, ¿están ahí? No Hola, sabemos profe. porque Creo que tenemos aparentemente no. clase. Ya, háblenlo con el doctor Cruz. Me avisan dentro de la semana para yo organizarme. Si pueden, le avisan al doctor y ahí yo les mando el link igual que ayer, probablemente el link un día antes con las clases. Ya porque nos faltarían solo esas dos. Ya, profe. Ya, súper. Ya, nos vemos entonces. Que estén muy bien y vayan a tomar once. Gracias, profe, que esté bien. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Chao, que estén bien.